poco la temperatura desde su termómetro de cómo está la situación económica de la pequeña y mediana empresa en estos momentos. ¿Cuál es la temperatura que usted tiene, la medición que usted tiene luego de conversar con tanta gente? Micrófono, por favor, ábrase el micrófono para que les podamos escuchar. Muy bien. Muy buenos días a todos. Para nosotros como presidente de Fedecámaras, que representamos 16 cámaras de comercio, y me uno a las palabras ahora de Alvarado, en donde dice del occidente al oriente, y en el caso pasando por Shepo, definitivamente que nosotros tenemos un termómetro bastante preocupante, en el sentido de que, viendo las bases de la sociedad y conviviendo entre las bases de la sociedad y no a niveles las concentraciones de poderes económicos, nos damos cuenta que la situación del país está cada día más preocupante. ¿En qué sentido? Nosotros siempre hemos anunciado que para dinamizar, reactivar, o la palabra que querramos, la economía del país, nosotros tenemos que ver hacia abajo, hacia la base piramidal de la sociedad, en donde si nosotros cada día, los pocos que tenemos empleos y ofrecemos empleos formales a través de empresas formalmente organizadas, nos enfrentamos cada día más a la informalidad de los negocios, evidentemente que el resultado final, ¿cuál va a ser? Incrementar la fila del empleo informal, porque más empresas micros y pequeñas siguen cerrando y trasladándose precisamente a ese empleo informal o actividad económica informal, justificándolo sobre la base de que si no hay liquidez en el sistema, si no hay gente trabajando que puedan garantizar la operatividad de sus empresas, evidentemente que no les queda otra que cerrar, pero entonces pasar a la informalidad. ¿Cuál es la consecuencia de esa informalidad? En ese sentido, que entonces se genera una competencia desleal entre nosotros mismos, porque el individuo sigue generando su actividad económica, pero de manera desleal con los que ya tenemos las empresas constituidas, y pagando el peso y el forcejeo que tenemos con los municipios, con las autoridades locales, las autoridades nacionales, en torno a mantenernos firmes en nuestras actividades económicas. Eso es un problema serio. En este año, esa informalidad ha aumentado aproximadamente un 2%, que corresponde casi a 54,000 empleos que han ido a incrementar la línea de los empleos informales. Ese termómetro para nosotros es crucial en este momento que vivimos en el país. No vemos en 7 meses que ya tiene el gobierno alguna estrategia muy contundente que podamos decir: me mantengo en los negocios, incremento mis inversiones, aumento un empleo más, o por lo contrario, la discusión de la Caja del Seguro Social también pone en jaque las decisiones de tipo empresarial. No porque no querramos contribuir a las reformas de la Caja del Seguro Social, sino que lo vemos también como una amenaza. Hay una empresa muy grande, como es la Estrella Azul, que decidió lanzar personas de sus empresas en función precisamente previendo lo que va a venir, por ejemplo, del aumento escalonado de la cuota patronal, de ese 3%, que nunca dijimos no, pero dijimos vamos a escalonarla. Esa fue la propuesta de Fedecámaras, basada en una encuesta que hicimos, y vamos a escalonarla y a categorizar cómo se va a hacer con las micro, pequeñas, medianas y grandes, porque no todas soportamos este peso en igual forma. Y aparte de eso, ¿en qué tiempo? Pues la propuesta ahora mismo, ya modificada, está que va a ser escalonada
que se va a dar hasta el 2029, más sin embargo, dentro de la propuesta esta no vemos cómo vamos a categorizar ese escalonamiento de acuerdo a quién es micro, pequeño, mediano o grande. Aquí hay muchas cosas que nos tienen en incertidumbre. Una cosa es riesgo y otra cosa es incertidumbre. Y la incertidumbre no nos lleva a puerto seguro en toma de decisiones. Buenos días, licenciada Jiménez, la escucho y quiero retrotraer algo que usted justo menciona hace algunos instantes en su intervención. Mencionaba de la ausencia de estrategias en los primeros meses de la actual gestión. Me encantaría conocer si ustedes a nivel de Fede Cámaras han tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades competentes justamente para, de alguna manera, aportar ideas ante esa ausencia notable de estrategias que usted acaba de mencionar. ¿De qué manera se han acercado, si han tenido la oportunidad, y de no hacerlo, cuáles serían como aquellos aspectos mayor o de más relevancia que pudieran sugerir en esta entrevista? Muy bien, efectivamente sí lo hemos hecho. Nos acercamos precisamente a la institución que es la que regenta más que nada estos sectores que apuntan a ser casi que el 90% del tejido empresarial, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. AMPIME. En ese sentido, nosotros sugerimos desde un inicio y casi que al mes o 2 meses de ellos estar en los nuevos cargos de ellos, nosotros sugerimos que revisáramos los programas que existían dentro de la AMPIME y que dentro de esa revisión nos concentráramos más en empresas con una curva de aprendizaje, una madurez en aprendizaje operando empresas. ¿Quiénes son estas? Las que venían desde antes de pandemia y después de pandemia continúan con sus negocios, pero que requieren de una ayuda financiera directa para poder realmente enfrentar todo este desgaste que se ha tenido desde antes de pandemia por la contracción económica que tenía el país, durante pandemia porque tuvimos que parar y posterior a la pandemia luchando como podemos para poder mantener las puertas abiertas de las empresas. Y en el caso de AMPIME, nosotros sabemos que se ha inyectado dinero fresco por parte de las multilaterales y dijimos parte de ese dinero debiera ir precisamente a ayudar a concatenar esfuerzos que permitan que las empresas que ya existen, que han podido subsistir, mejoren su operatividad en el mercado nacional. Y en esa fase estamos todavía. Ellos han apostado más al emprendimiento. El emprendimiento está muy bien, hay que seguir haciéndolo, pero nosotros ya debemos apuntar a que ni una empresa más en este país cierre sus puertas a el servicio de las actividades económicas que prestan y la generación de empleo. Y eso va ligado directamente con el salvaguardar la parte de las finanzas de la Caja del Seguro Social. Buenos días, señora Alicia. Buenos días, señor Blandón. José Blandón le habla. Oiga, me preocupa mucho lo que usted está diciendo porque en uno de los sectores, por ejemplo, el sector de lechería para producir leche grado C, ha caído drásticamente y como consecuencia esto afecta el empleo en el campo. Si usted tuviera al presidente Mulino al frente, ¿qué cosa usted le diría a él que debemos hacer? Porque para generar empleo nosotros tenemos que dinamizar a la pequeña, la pequeña y mediana empresa. Esa es la que verdaderamente genera empleo, ¿no? ¿Qué cosa usted le diría al presidente así de frente para reactivar el sector empresarial, particularmente de la pequeña y mediana empresa, que lo veo muy poco al lado del presidente? Con él siempre hay grandes empresarios que lo rodean, pero el pequeño y mediano empresario tiene otro tipo de problemas, otro tipo de manejo, pero es el que más empleo genera, empleo directo. Estoy de acuerdo con usted totalmente y aquí yo voy a aprovechar la oportunidad para decir lo siguiente. Es lamentable que se haya trabajado desde 2014 hacia acá
a través del sector empresarial productivo del país. Y me manejo más con la parte del sector productivo del país, en donde nosotros generamos, y digo nosotros porque fuimos casi todo el sector privado, que nos metimos en elaborar una ley, la ley 352 de la política agroalimentaria de Estado, en donde realmente en esa ley se establecían 9 ejes estratégicos de cómo rescatar al sector agropecuario del país de una manera ordenada, con visión de futuro, en el sentido que es una ley propuesta como política de Estado. ¿En dónde estábamos en ese momento, en dónde estamos hoy y hacia dónde queremos ir? Lamentablemente, nosotros hemos sentido que en este gobierno esa ley 352 se ha colocado en una gaveta de algún despacho en donde no se le está dando validez. Y nosotros en esa ley, ya no es proyecto, reglamentada también a los 6 meses, muy pocas veces se ve, había una hoja de ruta establecida en donde por lo menos 20 rubros del sector agropecuario nosotros íbamos a poder colocar de manera válida en transformación tecnológica, generación de empleo y atacando la agricultura familiar, que son los micros agricultores, que también son como 800,000 en el país. Nosotros podíamos atacar el problema del desempleo y mantener a nuestra gente en el campo, porque nosotros estamos también visibilizando que muy pronto nosotros vamos a quedar sin gente que trabaje el campo y garantice la soberanía agroalimentaria del país. Peor aún, nosotros ahora estamos viendo un problema con la seguridad agroalimentaria, con el tema que usted acaba de apuntar, que es la enfermedad de los avícolas. Y esa empresa para nosotros representa muchísimo dentro de la generación de empleo, porque es una empresa tractora, es una empresa que comienza y ayuda a los microempresarios para que sean sus proveedores a nivel de la gran empresa. O sea, nosotros, y yo le diría al señor Mulino, ya que usted me da la oportunidad de que yo mande mi mensaje. Señor Mulino, usted en su momento firmó un acuerdo que no en su totalidad se puede generar, pero sí firmó un acuerdo que le dio esperanza a este sector agropecuario para que nosotros hiciéramos una política acorde con lo que ya nosotros habíamos detectado, que eran las debilidades del sector. Y las debilidades del sector tienen que ver con la institucionalidad, que ahora se está hablando de algunos cambios institucionales, que me parece muy bien, mas sin embargo, también teníamos que hablar del Consejo Nacional de Educación del sector agropecuario. También teníamos que hablar de la transformación tecnológica hacia mejorar la competitividad de 20 rubros que ya nosotros habíamos avanzado en estudiar y posteriormente tratar de colocar en mesas para que los mismos productores validaran ese estudio que ya se había hecho. Muchas cosas habíamos avanzado y simple y exclusivamente por decir que la ley era una ley políticamente actuada del PRD, simplemente se engavetó. Y yo no creo que 19 miembros de un consejo de seguimiento y cumplimiento de la ley, en donde somos del sector privado, que no se nos paga un real por dar nuestras horas bonificadas a este trabajo, digan que nosotros tenemos una situación de partido político. Lo que nos interesa es generar empleo, mantener las empresas y resolver el problema de la informalidad que se está dando en el sector agropecuario. Y sabemos, como usted bien lo dice, que mucha de la gente que nosotros tenemos ahora mismo en desempleo informal, en el empleo informal, proviene del sector agropecuario. Entonces, hay que realmente atender con una hoja de ruta definida, con una hoja de ruta estratégica, en donde el sector privado ha dicho, aquí estamos, queremos ayudar, queremos colaborar, pero se nos ha echado a un lado porque lo que acabo de decir, esto no tiene ningún vestigio de PRD, esto es estrictamente sector empresarial productivo del país, empoderándose
de un seguimiento y control que es necesario en este país. Y nosotros sí tenemos que atender al sector, imagínense, a la fecha que vamos. Y tenemos un TPC que debemos revisar la ley de implementación del TPC. Y nosotros ni siquiera tenemos una mesa conformada para poder ir investigando cuáles son nuestros puntos de vista y cuáles son nuestros puntos de defensa para nosotros ir a esa revisión de implementación, no la revisión del tratado. Hay 2 tratados en el TPC, digo 2 leyes. La ley que lo aprueba y el único tratado que tiene una ley de implementación. De los 25 tratados de libre comercio, este TPC tiene una ley de implementación. Esa es la que nosotros tenemos que revisar. Y hasta el momento nosotros no hemos podido tener una hoja de ruta de cómo vamos a resolver. Cuando ellos vengan, ellos están listos. O si es que vienen, porque con este problema del señor Trump tampoco tenemos la seguridad de que eso sea un tema de prioridad para él. Entonces, para nosotros sí, porque hay sectores altamente sensitivos, que es el porcino, el avícola, la leche, el arroz. Son 4 rubros muy sensitivos para nosotros que pueden estar en situación de disminución de su proceso de producción, de generación de empleo y agudizando el problema económico, social de este país. Alicia, cierro. Soplan vientos de guerra en este país. Para mañana se ha planteado cierres de vía, protestas, huelgas, paros en diferentes puntos del país. La Policía Nacional ha reclutado a su personal, incluso el que está de vacaciones, para que refuercen a la institución debido a estos anuncios que se han hecho. ¿Qué impacto puede tener esto en el país en una coyuntura como la que estamos viviendo? Y me duele hablar de esto porque creo que en un país tan pequeño la guerra debe ser de ideas, de diálogo, de debate, de discusión, y nos estamos distanciando cada día más del debate para entrar en una confrontación a medir fuerzas, a ver quién es más poderoso, si un sindicato o un gobierno. ¿Y eso en qué ayuda al país? Nada. En nada. Yo diría, y aquí les hago, mañana nosotros tenemos un gran foro del sector agropecuario en Chitré y ya me están llamando de todas partes. Alicia, nosotros como Fedecámara vamos a participar, pero lamentablemente no nos sentimos cómodos de salir de nuestras áreas. Por ejemplo, ya Bocas del Toro me llamó y me dice, licenciada, nosotros no vamos a ir porque no podemos quedar atrapados del otro lado cuando nosotros necesitamos atender nuestras empresas y nuestras producciones. Y es entendible porque ya el sindicato mandó a decir que van a cerrar mañana temprano. Y este foro se va a realizar precisamente buscando desde el punto de vista empresarial nuestra forma de resolver los problemas. Obviamente, tratando de que las autoridades en turno comprendan, no queremos ser un peso, queremos ser una solución. Y las soluciones se buscan precisamente dialogando, debatiendo y buscando las mejores rutas, las mejores ideas y las mejores implementaciones a esta situación. Y mañana este cierre va a ser funesto para todos nosotros porque estamos a unos días de la entrada de escuela. Todas las personas que bien que mal, informal o formal, están buscando ingresos para poder resolver el problema de la entrada a la escuela de los niños, esto se distancia más. Y si esto se provoca y es recurrente, ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar en este país. Nosotros estamos preocupados y hacemos un llamado realmente a todos, a que busquemos la cordura, a que busquemos el debate y esta no es la mejor vía para que este país salga del problema que tenemos. Tenemos el problema de la Caja del Seguro Social, tenemos el problema del empleo informal, tenemos el problema de todavía tener que sentarnos con el tema de la mina, tenemos el problema que nos regaló en Navidad el señor Trump y que sabemos que es un capricho de él porque
la mayor cantidad de sandeces que habla no tienen correlación con lo que realmente está pasando con nuestro canal. Entonces, hay una serie de temas a nivel nacional y que rayan en la parte internacional porque las calificadoras de riesgo nos están observando desde afuera. Y también esto nos entorpece que salgamos de la lista de nivel de riesgo que ellos consideran que puede tener nuestro país. Bueno, muchas gracias Alicia Jiménez, presidenta de Fede Cámaras. Muy interesante conversar con usted. Vamos a seguir en contacto en los próximos días para ahondar un poco más también en torno al anuncio que ha hecho el presidente de que va a hacer unos anuncios para la reactivación económica del país. Hay que esperar qué anuncios serán para entonces hacer los análisis respectivos. Gracias. Vámonos a la región de Azuero. Las